Buen día, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Fisit Gutiérrez y les impartiré la clase de Historia Contemporánea. El tema de hoy es la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Recuerden, jóvenes, tomar nota de lo mencionado en el video, ya que puede ser de gran utilidad para comprender el tema. Muy bien. Tenemos 3 preguntas como conocimientos previos y la primera nos indica: ¿cuál fue el tratado más odiado por los alemanes? ¿A qué se le denomina Guerra Fría? ¿Cuál fue el símbolo de la división de Alemania? Muy bien, a medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a ir contestando estas preguntas. Bien, vamos a iniciar con la Segunda Guerra Mundial. Bien, la Segunda Guerra Mundial se inició el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió a Polonia. Como este país tenía una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña, estos dos países le declararon la guerra a Alemania. Muy bien. Y tenemos los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, que estamos hablando del eje Alemania nazi, gobernado por Adolfo Hitler, jefe del partido nazi, con una ideología pues obviamente imperialista, militarista y expansionista, y pues obviamente anticomunista y racista. Vean eso. Y también tenemos lo que es Italia fascista, que estaba gobernada por Benito Mussolini, jefe del partido fascista, pues obviamente de carácter militarista, expansionista y anticomunista. También tenemos el imperio japonés con el emperador Hirohito, ¿verdad? Y bien, pues este era visto como un semidios por los japoneses, ¿verdad? Muy bien, estos aspiraban a dominar obviamente pues el este de Asia y el Océano Pacífico. También tenemos lo que son los aliados, ¿verdad? Que está compuesto por el Imperio Británico, por Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Muy bien, las causas que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial, pues estábamos hablando de el descontento en Alemania por las duras condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Bien, obviamente pues a finalizar la Primera Guerra Mundial pues se firmó este Tratado de Versalles, ¿verdad? Que pues daba, ponía paz a lo que era la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y ahí a su vez pues iban algunos puntos importantes para los países vencedores, ¿verdad? En este caso pues serían sanciones a lo que es la derrotada Alemania. Bien, la ambición por parte de algunos países por expandirse, que eso era otro de los acontecimientos también por el cual estas guerras se habían generado por el expansionismo colonial o el imperialismo colonial, ¿verdad? La ambición de Adolfo Hitler y de estos otras potencias, que era el dominio, pues el dominar la parte económica y política, pues obviamente del planeta, básicamente, pues arrebatándole a su vez las colonias, ¿verdad? O las semicolonias a las potencias aliadas. Y pues obviamente en el año de 1933 el dictador nazi Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania y poco después empezó a violar el Tratado de Versalles, que se firmó pues básicamente en 1919. Bien, y a su vez la superioridad racial aria, ¿verdad? Que pues los alemanes se creían la raza pura, y eso obviamente pues a su vez con el deseo y el dominio de obviamente pues imperar a nivel mundial. Lo que buscaban pues era el dominio mundial. La rivalidad ideológica entre los fascismos y los sistemas liberales también, ¿verdad? Y pues obviamente los altos pagos impuestos a Alemania por los países vencedores después de la Primera Guerra Mundial, que ese fue uno de los puntos fundamentales en lo que es el Tratado de Versalles.
Bien, y aquí tenemos algunas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que pues básicamente siempre estamos hablando de que tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda pues han habido muchísimas pérdidas humanas, tanto civiles como militares, ¿verdad? Y en esta Segunda Guerra pues la muerte de aproximadamente 45 millones de personas, en su mayoría pues civiles. Para las potencias del eje resultó devastadora, pues significó la destrucción casi total de su infraestructura física y económica. Obviamente, pues venimos saliendo de una guerra, pues, y ya, pues, años después, se genera lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pues que estamos hablando de lo que es la destrucción, la destrucción tanto de la infraestructura de estas potencias, tanto físicas como económicas, en su totalidad, devastadoras en tanto lo económico como lo físico. La matanza de población judía por parte de Alemania nazi también. Un nuevo ordenamiento mundial, áreas de influencia bien definidas, que ocasionó la división del mundo en dos bloques hegemónicos, como son el bloque occidental capitalista, el bloque oriental socialista, que estamos hablando de lo que es Alemania, cuando Alemania pues fue dividida en estos dos grandes bloques, ¿verdad? Que estamos hablando del bloque occidental capitalista, el bloque oriental socialista, que ya lo vamos a ver más adelantito. Muy bien, y pues hablemos un poco de lo que es el holocausto judío, y no solamente judío, pero quise resaltar un poco más acerca de lo que son el holocausto judío. Pues se le da el nombre que se aplica a la persecución y genocidio de millones de personas, ¿verdad? Ya que eran minorías raciales o sexuales. Bien, formaban parte de un programa pues de exterminio ya planificado mediante el asesinato y dirigido pues obviamente, como ya les había mencionado, por Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué era lo que buscaban con el holocausto judío? Pues no solamente, como les decía, judíos, sino también pues buscaban obviamente de otros países, y pues buscaban la limpieza racial en Europa. Bien, entre sus víctimas estaban judíos, eslavos, polacos, gitanos. También estaban lo que son los testigos de Jehová, entre otras víctimas. Ellos pues eran enviados a campos de concentración o campos de exterminio. Pues cuando los secuestraban, pues podríamos llamarlo de esta forma, a los judíos básicamente, porque como Hitler, pues como les había mencionado, él se creía pues la raza pura, la raza aria, ¿verdad? La que debería de predominar, la que debió de haber predominado siempre, pues, y a su vez pues dominar básicamente el mundo, pues lo que ellos querían era una limpieza racial, y pues tenían un odio en contra de los judíos. Y aquí tenemos, como ustedes pueden observar, la cámara de gas. Jóvenes, ahí tenemos pues la cámara de gas donde las mujeres, pues cuando estas personas, los judíos, se secuestraban, o podrían decirse que se llevaban a estos campos de concentración, tanto campos de concentración como campos de exterminio, pues habían dos calles, por decirles así, la calle de o lugar de la derecha y el lugar de la izquierda, ¿verdad? Pues que estos formaban una fila, las víctimas pues formaban una fila para someterse a un proceso de selección. Los hombres pues básicamente eran separados de las mujeres y los niños, y un nazi pues generalmente, como un médico de las SS, miraba pues rápidamente a estas personas si les servían para realizar trabajos forzados, ¿verdad? Y bien, pues estas víctimas eran seleccionadas ya sea para morir
o para vivir. Se menciona que la parte de derecha, donde se seleccionaba para la parte derecha, pues estos estaban dedicados a vivir, pues, y estos pues eran los que iban a realizar estos grandes labores en estos campos de concentración, trabajo bastantes fuertes. Y los que iban pues a la mano izquierda, pues se podría decir que ya iban a lo que era al sitio de exterminio, ¿verdad? Básicamente pues a morir. Los bebés y los niños pues y las mujeres embarazadas, los ancianos, los discapacitados y los enfermos tenían pocas posibilidades obviamente pues de sobrevivir a esta dicha selección. Y pues como ustedes pueden observar, aquí tenía la cámara de gas y a los judíos pues básicamente los engañaban y los ingresaban a este lugar, les decían que se desnudaran, que se quitaran todo, e inclusive si tenían pues prótesis en su boca, tenían prótesis tanto de piernas, pues les decían que las dejaran en algún lugar y pues los enviaban básicamente totalmente desnudos a estas cámaras de gases, ¿verdad? Y pues ya los encerraban, ¿verdad? Las puertas pues eran básicamente de hierro y había una ventana por la parte de arriba donde les ingresaban lo que era ya este veneno que era tan tóxico que básicamente pues se utilizaba para matar ratas o algunos otros animales. Imagínense qué valor el que le daban a estos seres humanos como si fueran animales en su totalidad. Y aquí tenemos pues un museo que ahora se ha convertido pues en un gran museo y así recordar estos grandes acontecimientos que dejaron luto en la humanidad. Vean las imágenes, ustedes pues hablan por sí solas, ¿verdad? Como les decía, mujeres, hombres, niños, ancianos, ahí no importaba, ahí los recogían de igual forma, pues estos, como les decía, eran los que trabajaban en los campos de concentración, hacían los trabajos más forzados y obviamente pues algunos morían de desnutrición, de hambre, de enfermedades que habían en esos lugares. Y pues luego estos eran pues obviamente ingresados a este horno, ¿verdad? Que los quemaban y utilizaban lo que salía del horno, pues utilizaban para hacer material de diferentes materiales de producción. Y bien, como les decía, ellos pues a su vez hacían los trabajos más forzados en estos campos de concentración. Y vean cómo vivían en una precariedad total. Muy bien. Y pues ahí tenemos a su vez otro de los acontecimientos en esta Segunda Guerra Mundial que fueron las bombas atómicas lanzadas, ¿verdad?, por Estados Unidos. El 6 de agosto de 1945 Estados Unidos lanza una bomba atómica en la ciudad de Hiroshima y el 9 de agosto del mismo año pues de igual forma Estados Unidos lanza la bomba atómica en Nagasaki, que es otro de los acontecimientos trascendentales, jóvenes, porque dejó muchísimos muertos en Europa. Pues la guerra obviamente para ese tiempo ya había terminado cuando obviamente pues el alto mando alemán se rinde el 8 de mayo de 1945, pero en Asia los japoneses poseen a su inminente derrota. Obviamente pues los japoneses pese a la inminente derrota, seguían peleando fielmente contra los aliados, ¿verdad? Y para acabar luego la guerra, el presidente de Estados Unidos para ese tiempo, Franklin Roosevelt, aprueba lanzar estas dichas bombas que ya les había mencionado en contra de Japón. Los bombardeos atómicos fueron contra las ciudades, como les había mencionado, de Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Que fue, ahí tienen ustedes las fechas, ¿verdad? Que fue el 6 de agosto de 1945 y el 9 de agosto del mismo año.
Pues obviamente este es horror en lo que ocasionó estas dos bombas atómicas, ¿verdad? Pues obviamente dejaron miles y miles de muertos, y no solamente los muertos, sino pues dejaron cientos de miles heridos, y pues obviamente sin contar las consecuencias pues obviamente de las radiaciones que dejaron estas dos grandes bombas, ¿verdad? A las personas afectadas. Y pues bien, el 2 de septiembre de 1945, Japón, habiendo acordado en principio la rendición incondicional, pues el 14 de agosto de 1945 se rinde formalmente y pues finaliza la Segunda Guerra Mundial, y ustedes pueden observar pues ya las familias felices, ¿verdad? Contentos porque se encuentran con sus seres queridos que estuvieron pues por muchos años en estas grandes batallas, ¿verdad? Y algunos pues no tuvieron la suerte o la bendición de reencontrarse, pues porque murieron, como les decía, muchísimos soldados, tanto militares como civiles. Y bien, se creó al finalizar lo que es la Organización de las Naciones Unidas, y pues con el fin de mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz. También fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto, la igualdad de derechos, la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Bien, y vamos a relacionar lo que es este tema también de la Guerra Fría, lo vamos a relacionar con lo que es la Segunda Guerra Mundial, y pues se denomina Guerra Fría porque los Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente desde el punto de vista militar, a pesar de que estas dos naciones eran las únicas superpotencias nucleares de la época, capaces de provocar pues obviamente la aniquilación de la humanidad. A pesar de que no hubo guerras directas, sí hubo una gran tensión diplomática e incluso psicológica. Ya se imaginan cómo estaban estas personas psicológicamente. Bien, y tenemos lo que son la división de los bloques, cómo fue que se dividió Alemania, ¿verdad? Alemania en estos dos grandes bloques, pues Estados Unidos, líder del bloque occidental, pues obviamente integrado por los países europeos capitalistas, que estábamos hablando que está Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, ¿verdad? Pues obviamente defendían el capitalismo como un sistema económico y la democracia liberal como un sistema político. Estamos hablando de este bloque de la RFA, que estamos hablando de la República Federal Alemana, y la Unión Soviética, encabezada el llamado bloque del Este o bloque oriental, integrado por las áreas bajas, ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Obviamente defendían el comunismo como un sistema económico y la democracia popular como un sistema político. Estamos hablando de la RDA, República Democrática Alemana. Como ustedes pueden observar, la división de dos grandes bloques de Alemania. Bien, ¿y cuáles fueron las causas principales de la Guerra Fría? Pues podemos resaltar dos principales causas de la Guerra Fría, que son las causas predominantes de esta guerra fue
que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. El Plan Marshall, el cual tenía como el objetivo de que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses para los países capitalistas para que estos pues se levantaran o resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos no les agradaba de ninguna manera pues el comunismo de Joseph Stalin. Muy bien. Y pues la Alhambra provisional, que fue el inicio de la construcción del muro de Berlín, que fue la mañana del domingo 13 de agosto de 1961, se había dispuesto una alambrada provisional de unos 155 kilómetros que separaba físicamente la ciudad de Berlín. Después, del día 23 de agosto, los ciudadanos de Berlín del oeste habían quedado separados de familias, amigos, trabajos y hasta de sus hogares que estaban al otro lado de la barrera. Muy bien, vean qué impresionante. Y bien, el levantamiento del muro de concreto ya, ¿verdad? Pasa a ser ya una cortina de concreto, podríamos decirle, ¿verdad? O un levantamiento de este gran muro de ladrillo que pronto pues obviamente se convertiría en el famoso muro de Berlín. Esta fue una barrera altamente custodiada y fortificada que abarcaba aproximadamente 45 kilómetros de extensión, dividía la ciudad de Berlín en dos. Otros 115 kilómetros del muro encerraba por completo la parte oeste, aislando de su vecina la RDA. Terminó en convertirse en una pared de cemento, ¿verdad? O de hormigón, como le querramos llamar, de unos 4 a 5 metros de alto. Internamente se conformaba por cables de acero que aumentaban su resistencia. Estaba acompañado además de alambre con púas y rodeado por minas antitanques. Pues obviamente contaba con más de 300 puestos de vigilancia y pues se vigilaba las 24 horas. Habían militares hasta pues básicamente con perros también. Bien, y los escapes, pues la desesperación de ver a sus familias, ¿verdad? De ver a sus familias, pues estos lograron establecer estos túneles que cavaban imagínense, por tanto tiempo para poder pasar al otro lado. Podría decirse que a la RFA, ¿verdad? Porque era el bloque donde había más oportunidad de trabajo, había una vida más tranquila, según pues los que se comentaba, pues que había una vida más tranquila. Bien, y esta es otra forma, ¿verdad? En los carros que se acomodaban las personas y estas personas pues tenían un salvoconducto para poder pasar a ambos lugares. Como ustedes pueden observar también el globo aerostático, que era otra de las formas de escape. Y aquí tenemos a un joven de 18 a 19 años, constructor, que estaba viviendo en la RDA y pues un día decide salir y pues queriéndose pasar a la RFA, ¿verdad? Para adquirir mejores oportunidades, pues fue asesinado, ¿verdad? Básicamente este joven y pues hay un cantante argentino que ha dedicado una canción que se llama Libre, ¿verdad? Que es muy interesante. Les invito a que ustedes lo puedan escuchar la canción, podrían escucharla o investigar, que ahí básicamente habla de la historia de este joven. Y bien, la caída del muro de Berlín, pues tanto en ambos bloques, pues deciden ya pues dar de golpes a esta gran pared, ¿verdad? Y pues encontrarse con sus familiares por tantos años. Se podría decir que estamos hablando de 30 años aproximadamente, 3 décadas, jóvenes, que podría ser que algunos ya no se encontraron y otros pues que hasta venían con nueva familia, nuevos hijos o nueva generación. Vean la felicidad de verse después de 30 años aproximadamente.
Y muy bien, jóvenes, hemos llegado a lo que es la actividad con este importante tema, con estos dos grandes importantes temas que debemos de conocer siempre nosotros, ¿verdad? Cómo fue que se gestaron estos grandes acontecimientos bélicos, ¿verdad? Y cómo han venido a influir aún a nuestras vidas. Y bien, vamos a realizar lo que es un cuadro comparativo de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y de su opinión acerca de estos dos grandes acontecimientos que afectaron a la humanidad. También van a realizar un resumen de la Guerra Fría y de la construcción y caída del muro de Berlín. 2 páginas como mínimo, jóvenes. Recuerde que si tiene alguna duda, tiene alguna consulta, pues yo estoy para servirle, ¿verdad? Ustedes saben que pueden marcarme a mi teléfono privado y yo con muchísimo gusto estaré atenta a sus mensajes. Esto ha sido todo por hoy, jóvenes, y les deseo pues siempre que Dios los bendiga en todo momento y que estén muy bien. Cuídense mucho y hasta pronto. Que tengan un feliz día.